¿Qué tal? Que Dios te guarde y te bendiga. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Revelaciones. Soy el doctor Manuel Malváez y para mí es una tremenda bendición el poder llevarte hasta pues la comodidad, no sé, de tu casa, oficina o smartphone, este documental. El día de hoy vamos a hablar precisamente acerca, pues ya las vieron, de una imagen que es muy venerada, muy conocida, sobre todo en Occidente, para ser muy específicos, en el país México, y me refiero a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, así la conocemos, no es el nombre original de esta imagen. Esta imagen, bueno, tiene otro nombre, la Virgen de Guadalupe mexicana. Es en realidad una copia, un facsímil de la Virgen del Coro de Extremadura, que es parte del culto español a la Virgen de Guadalupe de Cáceres, en Extremadura, donde podemos ver la imagen o la estatua que se basa en una pintura muy anterior a 1531. Y pues podemos ver esa imagen en pantalla a continuación. La otra también, por favor, allá nuestros ingenieros de cabina. Estas imágenes, la que usted está viendo de mi lado derecho, es la imagen original y es una imagen que te puedes dar cuenta que está sosteniendo a un niño. Y la otra, que también es conocida como la imagen de la Virgen de Extremadura, que usualmente es representada como una virgen morena, tiene su origen al finalizar la invasión islámica del siglo VII España. Esta es la imagen o escultura encontrada supuestamente en el siglo VII. La estatua de la Virgen María encontrada en Extremadura, la tengo de esta parte, y bueno, nos damos cuenta que tanto la imagen como los rasgos, la vestidura de la supuesta Virgen de Guadalupe, pues es muy diferente, dista muchísimo de la que conocemos en México, que pues es totalmente diferente, totalmente diferente. El típico relato del aparecimiento y la solicitud de la construcción de una iglesia, ella pedía un santuario, precisamente la imagen que tengo de este lado, que se supone que en 1531 se aparece a un oriundo, a un indígena, llamado Juan Diego, cuando en 1531 no se había bautizado todavía a ningún indígena en América. El primer bautisterio que se utilizó fue precisamente en 1540 y fue un obsequio de la corona española a México, y ese primer bautisterio llegó precisamente a la catedral de Tlaxcala, y ahí se bautizó al primer indígena o oriundo, como algunos despreciativamente nos llaman indios, aunque está mal empleado, ciertamente en 1542, y se le puso por nombre José. Bueno, pues se supone que esta imagen, esta virgen que se le aparece al supuesto Juan Diego, está pidiendo la construcción de un santuario, de una parroquia que le permita la expansión a las propiedades pues propias de la fe. En ese entonces, pues ya que no se lograba una evangelización tal como lo quería pues la Iglesia Católica en aquel tiempo, pues se buscaba la manera de poder lograr evangelizar supuestamente pues a los indígenas. Y es que la principal meta de los aparecimientos de la Virgen María a lo largo del tiempo era el reemplazar a los dioses de civilizaciones conquistadas por la Iglesia Católica. La misma premisa perseguida por los santos, cuyo papel ha sido reemplazar el culto politeísta. El origen mismo de la Virgen María aparece para reemplazar a la adoración de la diosa Isis, que se expandió a lo largo del Mediterráneo y Anatolia, llegando a Roma con mucha fuerza. Se supone que fue donada por el Papa Gregorio I el Magno, al que era entonces obispo de Sevilla, la figura
que fue escondida al inicio de la invasión mora a España en el año 711, perdiéndose por cientos de años para luego ser rescatada por un humilde pastor que actuó bajo la influencia celestial en 1326 y encontrándola cerca del río de Guadalupe en la provincia española de Cáceres. Bueno, nos damos cuenta que este nombre de la Virgen de Guadalupe no es un lenguaje o un nombre de origen nahuatleca, no está en ninguna de las lenguas náhuatl, y pues vemos que es una mezcla precisamente. La figura es una representación, se supone, de la Virgen María, Madre de Jesucristo, a quien se dice que ella misma se autonombra como Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En referencia a este nombre, pues la religión se supone que la adopta, y en este caso, pues la ribera del río de Guadalupe, cuyo nombre significa río escondido, o tiene también otra mezcla del árabe y de lo que es el latín, que es Guad al-Luben o Guadalupe, que Guada viene del árabe, que significa río, y lupo, que viene de chacal o de perro, de ahí el nombre lupanar. Y bueno, vemos que es una imagen precisamente como los oriundos, una imagen de piel morena, y al parecer se debe pues una decoloración de pues cierto mestizaje, porque vemos que está partida en dos rostros. Esta imagen que tengo aquí de mi lado derecho, la imagen original, muestra una parte de color pues mestiza, de color oscura, morena, y la otra parte la presenta de color blanca. Es como si se estuvieran uniendo dos razas, y pues vemos ahí que tiene incluso una mano más clara que la otra, esta imagen. La Virgen típica tiene una media luna y un querubín a sus pies, y son referencia innegables de la Virgen de la Concepción o la Inmaculada Concepción, la cual es dogma que surgió a partir del siglo V, definiéndose en pocas palabras como la Santísima Virgen, Madre del verdadero Dios, Madre del Mesías, y pues, por ende, ella se supone que viene a rescatarnos de toda la maldad, toda la oscuridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una investigación más profunda que nos va a ayudar a comprender precisamente el verdadero origen de esta imagen, que no es nahuatleca, no es de raza indígena, es una imagen 100% árabe, de hecho es musulmana, y se ha introducido dentro de la religión católica romana, y pues lamentablemente tiene otra connotación según la raza nahuatleca. Vamos a ver qué dice la historia de los aztecas acerca de esta virgen llamada Guadalupe. Pero antes de continuar con esta investigación tan profesional, en el cual, bueno, vemos a destacadísimos doctores, historiadores, antropólogos y expertos en mitología azteca, y también doctores en teología, que nos están ayudando a poder comprender acerca de este mito que, pues, hasta el día de hoy no tiene una licencia oficial, sigue en observación. Hay una segunda prueba. Cristóbal Colón, en su segundo viaje, a lo que luego se definiría como las Américas, recordemos que el descubrimiento se le atribuyó a un estafador llamado Américo Vespucio en 1493, y el 14 de noviembre se descubriría la isla que Colón nombraría como Guadalupe. El nombre es en honor a la Virgen de Extremadura. Se dice que Cristóbal Colón oró en el santuario de Guadalupe de realizar su histórica expedición, y al descubrir la isla de Caracara
el 4 de noviembre de 1493 cambió el nombre al de Guadalupe en honor a la patrona de Cáceres. En 1635 la isla de Guadalupe es una colonia francesa. Como vemos, el concepto de Guadalupe ya rondaba aún antes de llegar a México Cristóbal Colón. Si tal virgen fuera un hecho divino, ¿por qué entonces la misma se mostraría como en las tradiciones europeas y no en las indígenas o en las propias de Israel del siglo I? La tercera prueba es la corona desaparecida de la Virgen de Guadalupe, de la primera imagen, porque la primera imagen de la Virgen de Guadalupe tenía una corona pintada de 7 puntas, 7 picos tenía su corona, estaba pintada en dorado, y esta es la concepción actual de la Virgen. Estábamos viendo esta imagen y nos podemos dar cuenta que aquí esta imagen ya no tiene precisamente la corona como la imagen actual. Ahorita al final vamos a ver una imagen actual de el supuesto ayate de la Virgen de Guadalupe y no se parece en nada. Hay muchísimas imágenes a lo largo de la historia y precisamente no es la misma. La que está actualmente en la basílica no es la original que se presentó supuestamente en 1666 por el sacerdote Miguel Sánchez, canónigo de Guadalajara, quien manda pintar la imagen por mano del indio Marcos de Tlapacoya en 1666, y él es el autor del Nican Mopohua, de las supuestas apariciones de la Virgen, el Códice de las Apariciones, y pues nos damos cuenta precisamente de cómo van cambiando pues todos estos aspectos con referencia a la Virgen supuestamente de Guadalupe. La cuarta prueba es la estatura del supuesto indígena Juan Diego. Resulta asombroso, por no decir ridículo, que nadie se cuestione que una tilma que mide 1,72 m por 103 de ancho, que representa el frente de una vestimenta, la de supuestamente Juan Diego, pueda ser llevada por un indígena que en esa época no era probable que midiera 2,30 m o 2,40 m. Escasamente tal vez medía 1,60 m. Incluso ahora es poco común ver a pues la gente oriunda de México, pues verla tan alta, ¿verdad? Como pasando los 2 metros para poder portar un ayate de 1,72 m. Además era demasiado grande para el ancho de su cuerpo, que no debió pasar, pues no sé, los 50 centímetros. Se supone que el ayate que usaba de vestido en la historia de este supuesto milagro de las Rosas era como una toga que cubría el frente y la espalda, por lo que debió quedar un área en blanco correspondiente al área de la espalda. ¿O acaso lo cortaron? Bueno, una persona de 1,60 m de altura solo podría llevar un ayate de 1 metro de alto por 1 metro de ancho, que lo cubriese desde la base del cuello hasta los tobillos, aunque debería de ser mucho más corto, pero lo probable es que un indígena como Juan Diego fuera más pequeño y con una cintura delgada. Si le sumamos los 72 faltantes de altura de Juan Diego, estaría en el orden de los 2,30, 2,40 que yo te acabo de mencionar, centímetros, 2 metros con 40 centímetros, que salvo que fuera un prodigioso nórdico, pues no sé, de esas magnitudes, de esa altura, pues entonces podríamos estar comprendiendo tal prueba histórica. Se nos va aclarando la historia, los datos, nos vamos dando cuenta de la manipulación. Yo entiendo, y estamos viendo en pantalla 2 imágenes que aparentemente son iguales, pero no son la misma. La que tengo a mi derecha tiene una corona, la que tengo a mi izquierda es la actual imagen, que no es ni siquiera de ayate como nos aseguran. Fíjate qué tremendo. Todos dicen que la Virgen fue hecha en un ayate o plasmada en un ayate. Según el estudio mandado a hacer por
Guillermo Schulenburg, ex abad de la Basílica de Guadalupe, es de materiales más aptos para la pintura como la tela de lino y cáñamo, usando pigmentos de insectos como la conchilla o cochinilla, con sulfato de calcio, conocido entonces como tisalt, y un tono negro extraído del hollín del humo del ocote. Todos son pigmentos precisamente utilizados por los pintores de la época. Schulenburg fue echado por la puerta trasera cuando se negó a reconocer y a recomendar la devoción a la Virgen de Guadalupe y se opuso al proceso de beatificación del supuesto indio Juan Diego en 1996. El ex abad, fallecido en el 2009, afirmó para la revista italiana Ixtus en diciembre del 2001 que Diego es un símbolo, no una realidad. Y en el fragmento de la renuncia, él expone las dudas que expresara Guillermo Schulenburg en el mes de mayo, precisamente de 1996, dice aquí, en tomo al milagro guadalupano, reavivaron el encono al interior de la jerarquía católica por el manejo de los recursos y la administración del principal santuario mariano, y también trascendieron la influencia religiosa que en millones de peregrinos tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Schulenburg se echó a cuestas la lápida de su carrera eclesiástica cuando declaró a la revista italiana 30 Giorni que la existencia de Juan Diego era un símbolo y no una realidad, y encendió los ánimos de la cúpula religiosa cuando aseguró que la imagen de la Virgen de Guadalupe era producto de una mano indígena y no de un milagro. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, quien de antemano criticó el manejo administrativo de la Basílica de Guadalupe, ofreció días después de que se desatara el escándalo una homilía en el recinto mariano donde aseguró que el pueblo de México se había inquietado por la versión del abad. Pero si nosotros le mostramos cómo es una tela de ayate que tiene los poros muy abiertos, que es imposible de poder plasmar con la delicadeza con la que está supuestamente esta imagen representada y que nos dicen que pues es de un ayate, lo que vemos es que realmente está hecha de lino. Aunado a que hay una prueba más, la decoloración, caída del pigmento. Si la imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada directamente sobre las fibras de la tela, ¿por qué se aprecia la caída del pigmento? La pintura tiene claros relieves, zonas decoloradas, incluso podemos apreciar zonas donde la pintura ha sufrido procesos químicos, mostrando que ésta se ha escurrido o fusionado. Problemas con la humedad generalmente, con el polvo, etcétera, ciertos hongos, con los componentes de la fórmula de la pintura. Notemos en esta imagen precisamente toda esa decoloración que se está dando a causa de los pigmentos. Hay una prueba más, el estudio mandado a hacer por Norberto Rivera y autoridades de la Basílica. Leoncio Garza Valdés realizó un estudio de la tilma de Juan Diego en 1999 para el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como las autoridades de la Basílica de Guadalupe, quien concedió una entrevista a la revista Proceso. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Nos queda muy claro. Y es que toda la historia basada en la supuesta imagen o pintura o revelación de Guadalupe en el ayate está basada en un relato llamado el Nican Mopowa. Pero el relato tiene su origen más de 100 años después del milagro. Ni Scalbalceta, ni el historiador Sagún mencionan tal imagen, tal prodigio, tal milagro. Obvio que ellos, al ser de la época, debieron haber escrito. El relato en el que se basa esta aparición mariana
que se le da el estatus de divina a la pintura porque fue aparecida de manera milagrosa en el ayate de Juan Diego. Esta imagen de la Virgen de Guadalupe aparece publicado hasta 1649 en el libro Huey Tlamahuicotica de Luis Lasso de la Vega, en el relato Nicán Mopogua. No existe ningún relato de la Virgen de Guadalupe o Señora del Tepeyac, según el supuesto relato de Juan Diego, desde 1531 hasta 1648. 118 años después de vacío, durante los cuales a la pintura no se le trató como una prueba divina, sino como una simple pintura. Cabe destacar que supuestamente el Nicán Mopogua menciona que el obispo, que fue el primer obispo de México, era Fray Juan de Zumárraga en 1531, pero cabe destacar que él no es nombrado o elevado a la categoría de obispo hasta 1540 y llega a México o América hasta 1548, 17 años después de la supuesta aparición y de que él presencia precisamente el milagro. Hay muchas historias con respecto al ayate, supuestamente, a los ojos que se pueden ver algunas personas, incluyendo al indio Juan Diego, y que se puede ver también ahí a Fray Juan de Zumárraga, muchísimas teorías conspiracionales, pues tratando de defender este supuesto milagro. Pero no es así. El autor supuesto del relato, Antonio Valeriano, en 1522, a 1606 afirmó que un tal Juan Diego le contó la historia del milagro del que no se tiene una certidumbre histórica de existencia, que luego Luis Lasso de la Vega recopilaría en su antología. Pero el autor más probable del relato y de la historia como una aparición divina es el padre jesuita Miguel Sánchez, quien escribió un libro sobre la aparición de Juan Diego, según el historiador Joaquín Iscalbalceta, en 1824, en su carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, no quiero que reflexionen en esto porque Fray Juan de Zumárraga, el testigo corrobable, históricamente el único testigo de autoridad para podernos descifrar este asunto, no hace ninguna mención al milagro de la pintura de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que él presenció supuestamente, o alguna fuente acreditada de parte de la Iglesia, quienes al parecer ignoraron el gran milagro y se le tiene, pues, que creer 118, 120 años después, Antonio Valeriano, que pues se supone que él es quien nos da la narrativa de todo lo que aconteció en 1531 y hasta 1648, pues venimos a saber, y se publica de una manera más concisa en 1666. ¿Por qué si la pintura de la Virgen es la prueba del milagro, nunca se presenta como tal? Otro ejemplo en el testamento de Cuautitlán, el hecho de 1559, pero curioso es solamente una copia realizada del supuesto original hecho en 1736 y 1743, donde se afirma es una prueba de la aparición de la Virgen de Guadalupe y de la existencia de Juan Diego, aunque nunca se habla de la pintura, solamente del milagro. No se dice cuál atribuye a la imagen de la Virgen de Guadalupe donde se encuentra. Entonces nos damos cuenta precisamente que en el mismo nunca se menciona las rosas o los ayates, ni nada de la historia contada en el Nicán Mopogua. Son dos historias totalmente diferentes. Por el contrario, se hace referencia a la Virgen de Guadalupe como la Virgen que se aparecía en España, mientras que en la tradición mexica se obvia decir que en realidad es la patrona de Extremadura, reaparecida en México o fusionada precisamente con una divinidad azteca. Nosotros solamente hacemos pues la investigación, recopilamos toda la información, los datos. Usted tiene pues la mejor posición. Puedes revisar el mismo catecismo de la Iglesia Católica, donde el mismo catecismo
nos menciona que es una abominación estar creyendo en imágenes y en idolatría. Es un pecado y es el pecado más grave de todos, la idolatría. Este es el pecado que tiene inmerso al país de México, no tan solo en un tremendo retraso, sino en una maldición espiritual, porque la idolatría causa fuerte ira, celo divino en el corazón de Yahweh Sebaot.